Nicolás Maduro ha destrozado a Venezuela tras la falta de credibilidad de la victoria en las últimas elecciones presidenciales que han obligado a familias venezolanas a tener que huir del país. México y Estados Unidos son los mayores receptores de la inmigración que sale de Venezuela, pero para que un inmigrante pueda llegar a Estados Unidos, primero tiene que pasar por México, el país que ha recibido más de 3 millones de ciudadanos venezolanos. Venezuela se desmorona y a Nicolás Maduro parece no importarle. ¿Por qué razón piensan ustedes que Nicolás Maduro no se ha ido a vivir a Turquía? ¿Por qué creen ustedes que si María Corina Machado y Edmundo González ganaron las elecciones, Maduro quiso robársela? ¿Hay algo todavía en Venezuela que le interese a Nicolás Maduro y los mismos venezolanos no saben de qué se trata? Pues yo te los voy a decir. Inmigramos por culpa del comunismo. Esta es la fuente política que hoy gobierna a Venezuela. Los comunistas, especialmente los cubanos y los rusos, no van a permitir que Nicolás Maduro se vaya del gobierno porque podría caerse una pata de la mesa. Te voy a explicar. Si Venezuela cae, Cuba también se iría al precipicio porque Cuba depende del petróleo venezolano y prácticamente sostiene su economía agonizante con las migajas que le deja caer Venezuela. Además, si Rusia perdiera la influencia de Venezuela y Cuba en el continente americano, Estados Unidos tendría la puerta abierta para invadir a ambas naciones. Atento porque esa información es buenísima y hay mucho de qué hablar. México espera 3 millones de inmigrantes que ya salieron de Venezuela. Hay caravanas que se están acercando a la selva del Darién. Ojo con esto. La selva del Darién se encuentra cerrada con alambres de púas impuesto por el nuevo gobierno de Panamá y Estados Unidos está pagándole millones de dólares a los países que obliguen a los inmigrantes a devolverse de esas fronteras y así no llegar a la frontera sur de Estados Unidos con México. Pero hablando del cierre de los pasos fronterizos, Estados Unidos cierra sus fronteras con México hasta sacar a Nicolás Maduro. Pero ¿qué va a suceder si no logran sacarlo y las fronteras siguen cerradas? México va a recibir todos los inmigrantes venezolanos y se va a llenar de nuevos inmigrantes, creando una gentrificación. Se le está pagando dólares en efectivo y algunos en tarjetas de crédito para que se queden en México hasta que Estados Unidos le dé la admisión. Pero se están cancelando muchísimas citas de asilo político y tampoco se le está dando parola a la mayoría de los venezolanos. Es decir, que Estados Unidos quiere que México se vea afectado para obligarlo a cerrar la frontera con Panamá. Es lo que está buscando el gobierno de Joe Biden. ¿Por qué razón Maduro no renuncia al gobierno en Venezuela y permite una transición democrática? Si hace algunos meses se dice que se estaba negociando para que este se fuera a vivir a una mansión en Turquía, ¿por qué hoy Maduro cambia de opinión e incluso quiere dejar de utilizar las aplicaciones como WhatsApp, Instagram y muchas más que pertenecen a Estados Unidos? Es porque otros países le prohíben a Nicolás Maduro salir del gobierno, especialmente Rusia, que ya no tiene muchos aliados, la mayoría se le han virado. Hoy solamente le quedan Venezuela y Cuba y Vladimir Putin va a hacer todo lo posible por mantenerlos como sus mejores aliados. Venezuela se desmorona económica y políticamente y a Nicolás Maduro no le importa. Él había dicho que iba a haber un baño de sangre. No sabíamos cómo iba a pasar, pero ya lo estamos viendo. Hay muchísima gente encarcelada. Se han robado las votaciones donde la oposición tenía más de un 70% de los votos contra menos de un 30%. Se dice que había obtenido Nicolás Maduro, pero en realidad el CNE y el conteo de los votos dijeron que Maduro había ganado con el 51%, pero te pregunto a ti, ¿crees tú que Nicolás Maduro ganó las elecciones? ¿Fue la oposición quien ganó y Maduro se la robó? ¿Y quién lo está apoyando? Esa es una muy buena pregunta. Además, emigramos por culpa del comunismo. ¿Piensan ustedes que el capitalismo es mejor que el comunismo? ¿Les gustaría a los venezolanos y a todos los latinos que en su país se implementaran políticas monetarias capitalistas como tienen los países europeos y Estados Unidos que hacen que mucha gente se haga rico?
mientras que el comunismo le quita el dinero a las empresas ricas, se los da a los pobres, pero los ricos, como tienen mucho dinero, optan por irse de ese país, invertir el dinero en otras economías y en 2 o 3 años hay un colapso financiero en esa nación, porque cuando no hay ricos, no hay empresas, y si no hay empresa, la gente no puede trabajar. Esa fue la razón por la que el comunismo en Cuba fue brillante en sus primeros años, porque se expulsó a los americanos y tuvieron que abandonar sus empresas. Y después de unos 10 años, el pueblo se había comido todo lo que generaba Cuba. Es lo mismo que está sucediendo en Venezuela. Los primeros años de Hugo Chávez había mucho dinero, se le regalaba casas a las personas, se le quitaban las empresas a los ricos, pero cuando se fueron todos ellos y ya no habían inversionistas, ¿qué creen ustedes que sucedió? El desplome financiero, cayeron los precios en el costo del petróleo que sustentaba la economía venezolana, y además Estados Unidos dejó de venderle los aparatos que utilizan para hacer perforaciones y subtraer el petróleo. Es decir, que ahora Venezuela tiene serios problemas económicos arrastrados por el comunismo, y aparentemente Nicolás Maduro no le interesa dejar el comunismo y cambiar la economía a una economía capitalista. México está esperando 3 millones de nuevos inmigrantes que ya salieron de Venezuela. ¿Saben ustedes qué va a pasar en México cuando lleguen 3 millones de personas de golpe y se encuentren con que la reja, el muro fronterizo entre Texas y México se encuentra cerrado? México no tiene albergues para tanta persona, incluso hoy en día ya están saturados los albergues, lo que indica que muchos de los trabajos que está desarrollando México en sus nuevos proyectos podrían quedar en manos de los nuevos inmigrantes que están buscando oportunidades laborales, y sabemos que no se puede competir con la mano de obra de un inmigrante que puede hacerlo por el 50% de lo que tú estás pidiendo. Por eso te pregunto, ¿estás de acuerdo que México mantenga la frontera con Guatemala abierta para que entren 3 millones de nuevos inmigrantes de Venezuela? Y ojo con ese detalle, están llegando cientos de miles de personas desde Ecuador, ya que Daniel Noboa no hace las paces con México y el país se está descalabrando. También están saliendo colombianos y centroamericanos. México está recibiendo 3 millones de gente que viene de Venezuela, pero podría sumarse otro grupo de gente que sale de los otros países antes mencionados. Estados Unidos ha cerrado su frontera hasta sacar a Nicolás Maduro. Pero ¿qué sucede si el gobierno de Joe Biden o prontamente Donald Trump, cuando gane la presidencia, que según las últimas encuestas dicen que este va a ganar con una victoria abrumadora? ¿Piensan ustedes que si Donald Trump llegara al gobierno va a implementar políticas migratorias más fuertes que la que ya impuso el gobierno de Joe Biden? Esto podría traer consecuencias para México, que va a ser el único país receptor de la inmigración. ¿Hay empleos para todos estos inmigrantes en México? ¿Piensan ustedes que ahora que México se ha convertido en una potencia económica gigantesca, no debería recibir tantos inmigrantes? Porque si no, la mano de obra se va a ir con ello y los mexicanos se quedarán sin esos nuevos trabajos. Además, ¿por qué razón Nicolás Maduro no renuncia y así la gente deja de emigrar de Venezuela? Maduro no renuncia porque en realidad quien gobierna Venezuela son Rusia y Cuba y algunos otros miembros del Partido Comunista que fundó Hugo Chávez y le heredó a Nicolás Maduro. Estamos hablando que Diosdado Cabello, Padrino, y otros altos miembros de esta cúpula gobernante en Venezuela no solamente se van a robar las elecciones, sino que van a utilizar a su antojo el poder para mantenerse por muchos años o décadas. Si Venezuela no se alza y le dan un golpe de estado a Nicolás Maduro, probablemente su presidencia sea más longeva que la que hizo Fidel Castro en Cuba. Es lo que están augurando la mayoría de expertos en geopolítica, ya que el miedo y el temor que le tienen los venezolanos a Nicolás Maduro cada vez se hace más tajante. Ahora me gustaría saber lo que piensa cada uno de ustedes latinoamericanos. Venezuela se está desmoronando. ¿Piensan ustedes que es por culpa de Nicolás Maduro y que a este no le importa? ¿Los venezolanos están emigrando por culpa del comunismo? ¿O piensan ustedes que si se instala un gobierno democrático que traiga el capitalismo, la gente dejará de salir de Venezuela? Los movimientos migratorios de los venezolanos le convienen muchísimo a Nicolás Maduro, ya que en el extranjero no pueden renovar su pasaporte y todo lo que se van
son votantes que lo hacen en contra del chavismo y no podrán votar en favor de la oposición venezolana. México espera 3 millones de inmigrantes de Venezuela. Estados Unidos mantendrá sus fronteras cerradas por culpa de Nicolás Maduro. ¿Y por qué razón piensan ustedes que Rusia y Cuba mantienen a Nicolás Maduro en el gobierno, aunque esto le cueste el descalabro económico y financiero de esta nación? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosa información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias, para todos le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.